Ya. Ujú. ¿Sí? Ahorita está Dice que sí. preparando transmisión. Nos indicas, A mí me parece que ya está transmitiendo. ok, Ah, pues pero sí, creo que sí. va. Empezamos. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes a quienes nos acompañan. Estamos aquí en una conversación nueva del colaboratorio. Y el día de hoy, bueno, pues estamos transmitiendo desde Oaxaca y Ciudad de México, aquí tendiendo diálogos. En la sesión de hoy vamos a dar un poco seguimiento a nuestra sesión pasada, que fue la sesión pasada trató sobre por qué investigamos lo que investigamos y hablamos sobre las experiencias formativas y el posicionamiento investigativo también. Y bueno, el día de hoy vamos a estar aquí con Edgar y con todas aquellas personas que nos acompañan vía Facebook y vía nuestras redes para conversar en torno a, bueno, cuáles son los posicionamientos pedagógicos que guían nuestra investigación y también cómo pensamos la enseñanza en investigación. Entonces, bueno, sobre eso vamos a conversar. Les invitamos a todas las que nos están escuchando y acompañando de alguna manera a que nos platiquen también cómo han pensado esto de la enseñanza de la investigación, pero también de sus propios procesos formativos en torno a la investigación. Y para eso tenemos aquí a nuestro compañero Edgar, a quien le voy a pedir que se presente y nos cuente. Y ya a partir de ahí iré lanzando algunas preguntas para que vayamos pensando entre todas y todos. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Margarita. Pues bueno, yo soy Edgar, también ya llevamos unos días o semanas, incluso creo que ya meses, ¿no? Con estos diálogos del CAEM y entonces pues estamos contentos de arribar a la sesión número 3. Entonces pues yo soy aquí de Oaxaca, me da gusto que ya hay algunas personas seguramente que están siguiendo la transmisión y pues estamos pues contentos de platicar un poco con Margarita, y sobre todo, pues, con quienes nos están acompañando, ¿no? Sobre estos procesos que hemos vivido en este camino de la investigación. Y entonces, pues, bueno, aquí vamos a tratar de llevar esta charla de la mejor manera, ¿no? Entonces, y sobre todo invitándolos a que participen de manera activa a través del chat en el Facebook. Muchas gracias, Edgar. Pues para comenzar la conversación con Edgar y con quienes están acompañando por las redes, y enlazando también con la sesión pasada en la que hablábamos un poco sobre cómo había sido que investigábamos lo que investigamos, cómo llegamos a esos temas, ahora quisimos ir a preguntarnos, bueno, ¿cómo fue que aprendimos a investigar? De alguna manera, todas y todos tenemos una formación escolarizada y académica, pero quisimos plantear esta pregunta sobre cómo fue que nosotras y nosotros aprendimos a investigar, también tensionando la idea de que solamente en los espacios universitarios o académicos son los únicos espacios en los que aprendemos a investigar y tensionando también la manera en la que en esos espacios se aprende o aprendimos a hacer investigación y preguntándonos en qué otros espacios nosotras y nosotros fuimos aprendiendo, construyendo estos procesos investigativos. Entonces, bueno, les compartimos esa pregunta, esperamos que ahí nos puedan ir compartiendo cómo lo vivieron ustedes y para eso ahora te paso la palabra, Edgar, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que te aprendiste a investigar? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, que a mí quiero empezar así como comentando grandes cosas, bueno, algunas cosas sobre las diferentes sesiones, y es que algo bonito de estos conversatorios que se están armando es justamente como platicar de cosas que normalmente pues no platicamos en los espacios, ¿no? Académicos o incluso ni en nuestras clases de metodología. No lo solemos hacer, pero es importante porque pienso que sigue siendo un proceso. Hasta la fecha, aunque ya estemos por decirlo así, ejerciendo quizás como investigadores o haciendo investigación,
creo que seguimos aprendiendo bastante, ¿no? Porque pues al menos en las ciencias sociales, humanas, que es donde nosotros hacemos el trabajo de investigación, pues siempre estamos interactuando con personas y yo creo que también las personas con las que investigamos también nos van enseñando a cómo hacerlo hasta de manera o de mejor manera, ¿no? De manera quizás más ética, más colaborativa, más centrada. Solamente pensemos en que quizás algunos todavía aprendimos a investigar con informantes, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues sabemos de que es un término que quizás ya no es tan adecuado, porque entonces quienes participan en las investigaciones que hacemos, pues también son agentes, ¿no? Agentes de la investigación en tanto que tienen un papel más activo, tienen agencia, o también pueden ser como colaboradores o participantes. Algo que yo he aprendido, por ejemplo, en los últimos tiempos, es de que también hay que nombrarlos de otra manera a quienes colaboran con nosotros, pero también en la práctica tiene que ser así, porque ¿de qué sirve? De que hablemos, por ejemplo, de una investigación colaborativa, pero nuestra práctica, nuestra investigación ni es colaborativa, ¿no? Sigue siendo tradicional, por ejemplo. Entonces tiene que ir a la par la manera de enunciación, la forma como nos enunciamos, pero también la práctica, ¿no? Entonces, y justo yo me acuerdo que aprendí un poco a investigar desde esta perspectiva más extractivista, ¿no? O bueno, no me da pena decirlo porque creo que la mayoría quizás venimos de bueno, de escuelas que quizás quienes nos enseñaron en su momento, pues traían una tradición, pues no sé, más, valga la redundancia, más tradicionalista en cómo hacer investigación. Sabemos que la antropología, pues tiene nace con ese pecado capital, ¿no? Que es el extractivismo. Pero en la medida, como menciono, en que vamos investigando y sobre todo compartiendo espacios, por ejemplo, por eso a mí me gusta mucho este espacio porque coincidimos con personas que creo que estamos convencidos de que la investigación se tiene que reconfigurar y tiene que ser de otra manera. Pero yo sí, algo que sí quería mencionar era de cómo en este momento que estamos pues, posicionados como CAEM y también en lo personal, ¿no? En una manera de hacer investigación, como digo, más horizontal, nos permite compararlo con cómo lo hacíamos en un principio o cómo fuimos aprendiendo. Y entonces, cómo no necesariamente nuestros maestros, ¿no? A veces entre pares, ajá, como lo estamos haciendo ahorita en el CAEM, o a veces entre las mismas personas que investigas, te van cuestionando tu hacer investigación y a partir de ahí, pues te ves obligado pues a cambiar, ¿no? Yo lo menciono porque, por ejemplo, en el contexto donde yo hago investigación, es curioso porque ellos no tenían tanta experiencia con investigadores, ¿no? Como puede ser en otros contextos. En Chiapas, por ejemplo, que es un lugar muy, muy estudiado, en el contexto de la Sierra Sur de Oaxaca y particularmente en los Cuatlanes, no se tenía la experiencia de un investigador. Entonces a mí sí me sorprendió cuando sí cuestionaban cosas, bueno, realmente qué es lo que tú vas a hacer. Bueno, y eso cómo nos conviene a nosotros, ¿no? Preguntas que te obligan a replantear y a meter dentro de tu propio trabajo el cómo lo vas a hacer. Entonces pienso que esta cuestión del aprendizaje en torno a la investigación lo vas viviendo de manera casi que permanente, ¿no? Entonces, no sé cómo les haya ido a quienes nos están viendo, que veo que ya hay unas cuantas personas ahí en el chat, entonces, pues no sé, creo que por ahí si hay un comentario, pero eso, Margarita, creo que vamos aprendiendo, ¿no? En el camino, ¿no? No sé cómo haya sido también en tu caso o en el caso de los demás. Yo ahorita voy a leer el comentario que llegó de María. Muchísimas gracias, María, por escribirnos. Y para darle la palabra a Belia también por si quiere participar, quiero subrayar algunas cosas de las que dijiste, Edgar, y que yo comparto, ¿no? Primero, esta idea de que investigar se aprende investigando. Digamos como que parece que separamos el proceso de aprendizaje, la investigación en los procesos de educación formal, sobre todo universitaria y en los posgrados, pero creo que hay algo importante que es, pues, investigar se aprende investigando, ¿no? Y se aprende en el campo. El otro elemento que creo que es importante es que tal vez tendríamos que tensionar la idea de cuáles son los espacios en los que se aprende a investigar, ¿no? Y tú ahora planteabas como, bueno, justo en esta idea de que aprendemos en el campo, aprendemos cuando trabajamos en comunidades escolares, en comunidades
incluso en el barrio, donde sea que nosotras hacemos investigación, ahí son, en esos múltiples espacios es donde aprendemos a investigar, ¿no? Y también aprendemos con múltiples personas. Y yo pensaba que justo yo siento que una buena parte de lo que yo he aprendido, claro, ha sido con mis maestras, pero mucho con mis compañeras y compañeros que nos mueven temas, compartidos, incluso aquí en el CAEM, como que vamos tratando de hacer caminos juntas y juntos y ahí también vamos aprendiendo, ¿no? Que creo que eso es también de las cosas a las que de pronto hay que darles un lugar porque parece que todo es muy formal, los espacios académicos, y la verdad es que no dan, digamos, ahí no se completan los espacios de formación en la investigación. Y voy a leer, tengo un montón de otras notas, pero voy a leer ahora el comentario de María que nos dejó por aquí, que dice, María nos comparte, tengo la impresión de que la mayoría de nosotras y de nosotros hemos aprendido a través de la experiencia. Como docente y habiendo sido estudiante, es difícil encontrar métodos y estrategias efectivas para lograr que los estudiantes y las estudiantes conecten con lo que se enseña mediante la teoría. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿cómo enseñamos o cómo generamos este espíritu investigativo, ¿no? Que sea apasionante y que no sea solamente, digo, la teoría es súper importante, pero que no sea como cuadrado, de manual, que de pronto no termina de hacernos sentido, ¿no? Y no sé, aquí, Belia, yo tengo un montón de otras notas, pero no sé, Belia, antes de que vayamos comenzando, si tú quieres compartirnos cómo ha sido para ti. Hola, gracias. Sí, yo estaba en la cosa técnica, pero me provocó como un poco de reflexión lo que estaba comentando Edgar y quería compartirles también para abonar a la discusión. Eh, un poco escuchándote, claro, la pregunta, lo primero que me vino a la mente, pues es en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, en los espacios escolares antes de uno pensar que quiere uno no ser investigadora o investigador, desde primaria con el método científico, incluso esta idea del método científico, qué implica, o sea, que yo siempre lo relacioné con la parte de las ciencias naturales, ¿no? O sea, los laboratorios y todo eso. Después descubrí que también en ciencias sociales se hace ciencia, ¿no? Pero también un poco eso tiene que ver con cómo estamos pensando, qué es investigar, ¿no? Entonces, tu pregunta, lo primero que se me vino es, claro, eso, o sea, en los espacios de formación específicamente escolarizados para ser investigador, ¿no? En mi caso tuve la oportunidad pues de tener una beca con CONACYT y entonces fue en un espacio de posgrado relacionado con la investigación, pero después me puse a pensar en estos otros espacios que ya mencionaba Edgar, y otro espacio que yo vislumbro en mi propia historia, pues es el activismo, ¿no? Porque me ha tocado transitar también por una asociación civil acá en Oaxaca, en donde para mí fue importante aprender que la investigación se podía hacer desde otros parámetros, con otras especificaciones y con otros requisitos. Yo venía de la escuela para formarse como investigadores, ¿no? O sea, como hacer una investigación, esto de que dicen de la práctica, pero al llegar al activismo y estar en una asociación civil con otros ritmos, otros requisitos, otros tipos de actores, otras formas de acercarse a esas realidades, pues también me implicó saber que se puede hacer investigación desde otros elementos, ¿no? O con otras características. Y el tercer elemento que también por aquí mencionaba María, pues fue cuando me convertí en docente de investigación, ¿no? Y entonces ahí viene esta otra pregunta que tú ya decías, bueno, ¿qué implica no solo cómo aprendimos a hacer investigación, sino ya después cuando uno se posiciona, ¿no? En el papel de docente para enseñar a hacer investigación. Yo veo esos en mi camino ahorita rápidamente como esos tres ámbitos y entonces me quedo con la reflexión de, bueno, dependiendo del espacio donde aprendemos, vamos aprendiendo y vamos complejizando qué es eso de investigar, ¿no? Y cada una de estas experiencias nos problematizan qué significa investigar y cada contexto implica ciertas características de la investigación. ¿Qué sería investigar? ¿Qué actores? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Un poco como estas preguntas
que mencionaba Edgar, o como reflexiones de, bueno, dependiendo de con quién estamos, hacemos colaboración, no hacemos colaboración, qué implica eso, cuáles son los ritmos. Y yo pensaría que cada uno de estos espacios te arrojan distintas nociones de investigación porque tienen distintas características, ¿no? Entonces, más bien como quería como que abonar esos tres espacios que ahorita con tu pregunta me remitieron a mi propia historia, y en cada uno de los espacios lo que me ha permitido es complejizar la propia noción de investigar. ¿Qué es investigar? Y cuáles son las herramientas que yo tengo para investigar. Ah, y hay otro espacio que no sé si varios de ustedes lo han transitado, que fue ser asistente de investigación, trabajar a la par con una investigadora con más años, ¿no? Con más experiencia que uno cuando va iniciando. Y ese otro espacio de ser asistente, yo estuve muchos años siendo asistente de investigación de la que ahora ya es mi amiga y colega en Puebla, una investigadora. Y para mí también fue otro espacio sumamente importante formativo, ¿no? Porque me permitió estar como en el día a día y en la cotidianidad de lo que hace una investigadora en un espacio institucional, escolarizado, como quieran mencionarlo, pero que también a mí me permitió desde esta posición pues tener herramientas. Claro que cada uno de estos espacios también implica relaciones de poder específicas, por ejemplo, contextos específicos, posibilidades, pero también limitantes, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Entonces, nada más como que quería compartirles para abonarlo a la discusión. Muchas gracias, Belia. Y yo creo que una figura muy bonita con la que me quedo pensando a partir de tu participación tiene que ver con pensar la investigación como un oficio, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto de aprender del taller como algo que se va construyendo. Al inicio, Edgar planteaba que algo que creo que es muy importante, que es, bueno, nunca dejamos de aprender a investigar, ¿no? Estamos aprendiendo a investigar todo el tiempo y cada contexto efectivamente nos demanda el despliegue de herramientas muy diversas, ¿no? Yo no quiero dejar de plantear esta pregunta, que es, bueno, ¿investigar para qué? Que Edgar un poco lo planteaba, ¿no? O sea, si tú llegas a una comunidad y tú dices, bueno, yo quiero investigar el agua, lo que sea, y te van a decir, pues sí, y eso a nosotros, o sea, ¿para qué nos sirve, no? O cualquier tipo de investigación, ¿no? ¿Cuáles son, investigar para qué? ¿Cuáles son los usos de la investigación? Pero también otra pregunta que me surge ahora es, bueno, ¿quiénes pueden hacer investigación? Porque Belia planteaba ahora sobre el acceso a las becas, ¿no? En México hay una cobertura con muchas dificultades, pero yo diría que, digamos, no, ni siquiera sabría cómo calificarla. Hay ciertos espacios en los que se puede acceder a becas de investigación para posgrados, para postdoctorados, etcétera, que no dejan de ser restrictivas, pero digamos como que al menos existe eso. Pero me pregunto, bueno, ¿quiénes pueden investigar, no? O sea, creo que es una pregunta que ahora me salió cuando lo estaban planteando. Y bueno, no sé, lo dejo ahí solamente como en el aire para pensar también qué significa para nosotras y nosotros hacer investigación, ¿no? Porque de pronto parece eso, como que la investigación es algo así como súper especializado, súper abstracto, muy academicista. Y me pregunto si la investigación no puede ser también una forma de interrogar la realidad metódica, con un montón de herramientas, sistemática, para dar cuenta de la realidad, pero también un proceso súper apasionante. Y en última instancia, todas y todos deberíamos de tener herramientas de interrogar sistemáticamente la realidad, ¿no? Y eso, ¿dónde nos coloca? Porque si no parece eso, como que yo escucho los investigadores, las investigadoras, y me parece que es gente que está en los institutos así súper lejana de todo, ¿no? Pero bueno, para seguir con la conversación, yo quiero subrayar algunos puntos que también planteó Edgar en su primer comentario, que eran em, cómo la manera en la que vamos vinculándonos en los procesos de investigación nos lleva a abrir un montón de reflexiones diversas, ¿no? Y una de ellas es la relación con los sujetos, las sujetas, les sujetes con las que hacemos investigación. Y Edgar planteaba una discusión que sobre todo en la antropología tiene ya mucho tiempo, pero que en otras disciplinas como la sociología, por ejemplo, no tanto
que es la manera en la que se pensaba antes como objetos de investigación, sujetos de investigación, y bueno, ya después eran como informantes, y después la manera de reconocer a los sujetos, a las sujetas, les sujetes como agentes en los procesos, no solo de la vida cotidiana, sino en los procesos mismos de investigación, ha llevado a que ahora se piense más bien en colaboradoras y colaboradores de investigación, ¿no? Y eso está vinculado con algo, otra cosa que planteó también Edgar, que era como esta perspectiva extractivista. Y para quienes nos acompañan, como que quisiera que nos pudieran compartir cuáles son sus reflexiones al respecto de esto que se habla como tal vez con eh, mucha ligereza, pero tal vez no todo lo necesario, que son estas investigaciones que decimos como extractivistas, pero ¿qué quiere decir eso? Así tú, Edgar, ¿a qué te referías con eso? Como para ir cerrando este tema y pasar a la siguiente pregunta que justo tenía que ver con la enseñanza en la investigación, pero para que no lo dejemos ahí en el tintero. Sí, bueno, creo que es como metafórico esto de de la extracción, porque cuando pensamos en el extractivismo, quizás lo que se nos venga a la mente son las empresas, ¿no? Las empresas canadienses que están excavando el territorio y sacando cosas de ahí, ¿no? Para llevárselas. Prácticamente eso es, y si lo trasladamos al ámbito de la investigación, pues es lo mismo llegar a cierto lugar, a cierto contexto, sacar información, ¿no? Y llevárselo, ¿no? Te lo llevas, lo procesas no en una industria, sino que en un cubículo quizás, lo transformas en datos y bueno, y ya, ¿no? Pero en realidad, extraes, solamente extraes, te lo llevas y ya. Entonces yo lo pensaba como en ese sentido metafórico de llevárselo y hacer cosas que quizás la gente o con los que trabajaste no tienen idea para qué sirvió ese tipo de datos, ¿no? Creo que en contraposición con un trabajo más colaborativo, donde esa información que se pudo haber llevado, pues en realidad regresa de alguna manera, ¿no? El ejemplo, pues, que yo puedo poner es el mío, pues, el que yo hago, ¿no? Yo hago trabajo, pues comunal y colaborativo. Entonces, lo que hice en el doctorado, por ejemplo, fue recabar datos, información sobre procesos de desplazamiento de conocimientos en torno al territorio, ¿no? Y pues claro, yo también me lo traje, lo estuve trabajando y una vez que estuvieron los datos ahí, volvieron a la comunidad mediante una asamblea, ¿no? Donde se presentaron los resultados de la tesis y donde se les planteó a los comuneros. Hay tantos conocimientos que están en riesgo de desaparición, estos otros están en mediano riesgo, hice como una especie de escala, ¿no? De escala de riesgos. Y entonces fue interesante que los propios comuneros dijeron, bueno, ¿y ahora qué se va a hacer? ¿No? Entonces yo les propuse, pues podemos hacer varias cosas, podemos empezar a trabajar sobre los conocimientos que están en mayor riesgo. Pero otros dijeron, no, nos interesan más esos conocimientos que todavía se tienen, pero que los jóvenes ya no los están conociendo. Allá en donde bueno, en donde yo hago investigación, que es en mi municipio, la cuestión del territorio es muy fuerte porque es un territorio muy, muy grande, de 55,000 hectáreas de tierra, y entonces ellos lo que quieren es cuidar y que ese territorio les siga brindando pues las condiciones socioeconómicas que les permitan vivir bien, ¿no? Ajá, así lo dicen en esas palabras. Entonces, dijeron, sí, pues entonces, ¿qué nos propones? Yo propuse un taller que era llevar a hacer recorridos territoriales a un grupo de jóvenes, pero pues no teníamos dinero. Y entonces la comunidad dijo, bueno, de eso no hay ningún problema porque nosotros afortunadamente tenemos una empresa forestal que tiene recursos económicos, entonces nos dieron los recursos para podernos mover, nos dieron para comprar los víveres, las casas de campaña, la gasolina, y nos fuimos 8 días completos, ¿no? A territorio. Entonces, con la intención de que los jóvenes tuvieran ese reencuentro con la cuestión de los conocimientos en torno al territorio. Y después en otra asamblea se expusieron los resultados, ¿no? A ver, un informe de tipo administrativo, cuánto dinero nos dieron, cómo se gastó, de qué manera, qué se compró, qué sobró, etcétera, ¿no? Y otro informe más de tipo de contenido, ¿no? Que aprendieron los muchachos. Entonces,
se brindó este doble informe, ¿no? Entonces creo que ese es como un ejemplo, pues, que yo tuve la oportunidad de vivenciar de cómo, de la contraparte, pues, a la cuestión nada más meramente extractiva. Pero hay muchos ejemplos también por ejemplo, trabajando con profes, ¿no? Varios hacen investigación con profes, luego regresan y hacen análisis. También se puede devolver de diferentes maneras, ¿no? Creo que va a depender mucho del objeto de tu investigación, ¿no? Entonces, creo que eso podría yo mencionar para dejar este tema ahí. Y algo también que creo que necesitamos mucho es de esta reconfiguración de los lenguajes, ¿no? Porque pues estamos formados con cierto bagaje y de repente nos cuesta sacudirnos un poco de eso, pero yo creo que cada vez se está haciendo más. A mí, por ejemplo, me da gusto cuando leo esto de las metodologías afectivas, ¿no? Cuestiones que hablan mucho de la afectividad desde el amor, por ejemplo, no son cuestiones de que creo que son importantes en un mundo donde pues pareciera ser que eso no tiene mucha cabida y sobre todo en la academia, pero cuando se empieza a hablar de eso y se empieza a poner en el debate, creo que es como una cuestión esperanzadora para pensarnos como investigadores no ajenos y no exentos de sentimientos, de emociones, ¿no? Y de cosas que vivimos diariamente con nuestras colegas, con nuestros colegas y en las propias lugares donde hacemos investigación. Entonces, antes, Margarita, me gustaría comentar algo nada más en breve que a mí me toca mucho. Ahorita que dijiste esto de la investigación como un oficio. Ajá, porque algo que también nos han criticado, bueno, yo pertenezco a un pueblo, yo soy zapoteco de la Sierra Sur, y entonces algo que es más o menos frecuente, fíjate, no solamente entre colegas no indígenas, sino también entre nosotros mismos, a veces se cuestiona esto, ¿no? De por qué, o sea, de por qué criticamos si estamos ahí. Y la respuesta es tan sencilla de que todos necesitamos trabajar, ¿no? En todos lados la gente trabaja. Entonces pensemos por ejemplo, en Ciudad de México, a mí me tocó en el 2006, antes de entrar a la licenciatura, yo llegué como migrante a Ciudad de México y trabajé un año en la construcción de albañil, de chalán, perdón. Entonces, yo conocí mucha gente en las obras, gente de Chiapas, de Veracruz, de aquí de Oaxaca, miembros de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ellos están yendo a la ciudad, pues, a buscar el sustento y en la construcción es un lugar donde lo pudieron encontrar. Entonces, la chamba del investigador es una chamba más, o sea, es la manera en cómo nos vamos a ganar la vida, porque necesitamos trabajar. Entonces, bien pudimos ser eh, no sé, migrantes en Estados Unidos, investigadores, profesores. Hay muchos compañeros de pueblos indígenas que están ejerciendo, por ejemplo, la abogacía, son abogados, son arquitectos, tienen bastantes trabajos. Y nuestra chamba como investigadores solamente es una más y no es nada especial ni mucho menos, solamente es una chamba con la cual uno se gana la vida, ¿no? Y creo que siempre estamos buscando cómo hacerlo de una manera mucho más vinculada. Entonces creo que no tiene que ser una cuestión que se preste o sea, que haya como dilemas o debates porque estamos en la academia, ¿no? Pues estamos chambeando y ya. Entonces es como un mensajito que no quería dejar de decir. También ya lo mencionó en una ocasión Gladys Zul, ¿no? De esta compañera de Maya, ¿no? También ella defendía la chamba. Fortino Domínguez Rueda también ha dicho eso, la propia Yasnaya. Pero bueno, o sea, creo que coincidimos pues en que es un jale. Sí, muchas gracias. Yo ahora quisiera, bueno, voy a leer rápido el comentario de María para que vayamos pasando a lo que sigue. Muchos de estos temas van a aparecer de nuevo en las siguientes conversaciones que son justamente ya más vinculadas a diferentes metodologías participativas, horizontales, comunitarias, afectivas, ¿no? Pero bueno, María dice que coincido con Edgar en que nunca dejamos de aprender a investigar y en ese sentido creo que lo que enseñamos es el gusto por investigar. Lo que dice Delia es bien importante porque los espacios por los que transitamos y la gente con quienes colaboramos nos van ayudando a crear nuestra identidad como investigadores y bueno, cualquiera que tenga el gusto puede hacer investigación. Muchas gracias, María. Y yo tengo algunos, bueno, quería pasar al siguiente tema porque yo me quedaba pensando cómo había aprendido yo a investigar, ¿no? Y bueno, yo vengo de la sociología y de una escuela tal vez que es bastante teórica, lo que eso quiera decir, ¿no? Como
en la que la formación en metodología ha costado mucho trabajo, sobre todo a nivel licenciatura, y entonces yo como que tengo recuerdos muy vagos, la verdad, de mi formación en metodología en la facultad, y después creo que un poco más en la maestría, y siento que donde me cayó el 20 de cómo ir haciendo investigación y encontrándome con otras compañeras y compañeros y buscando también como de una perspectiva mucho más interdisciplinar, ¿no? O sea, como viendo cómo lo hacían las y los historiadores, cómo se hacía desde la antropología, cómo había otras formas y otras herramientas que se podían utilizar también para hacer investigación. Yo siento que fue en realidad como que hasta el doctorado que sentí que estaba comenzando a aprender a investigar, ¿no? Y ahora me lo pregunto mucho justo como profesora de metodología en la facultad, cuán importante, primero, cuán importante es que vayamos formando a las y los estudiantes en las herramientas para aprender a hacer investigación y cómo generar esa sensibilidad para interrogar, pero también para hacer, repito decirlo como para hacerlo sistemáticamente, pero también para explorar un montón de otras tradiciones metodológicas que no sean así las convencionales cuadradas, ¿no? Sino que sean, pues hay un repertorio de metodologías súper amplio y rico. Especialmente desde América Latina, me parece que hay un montón de acervos metodológicos de cuáles echar mano. Pero también me pregunto, bueno, y veo que es difícil, ¿no? O sea, de pronto llegan las compañeras y los compañeros estudiantes al último año y parece como si hubiera una gran desconexión entre eso que llaman teoría y la metodología, ¿no? Y pienso cómo pensamos que necesariamente tiene que haber un diálogo en la manera en la que vamos construyendo conocimiento, que además nunca es individual, sino siempre es colaborativo y más vale que lo vayamos haciendo explícito, ¿no? Que es un trabajo conjunto. Y quiero colocar aquí varias preguntas. Una es primero, bueno, ¿cómo reflexionamos ahora a partir de cómo pensamos nuestro proceso, de cómo aprendimos a hacer investigación? Ahora, ¿cómo ustedes y también quienes nos escuchan, cómo piensan ahora el proceso pedagógico de aprender a investigar? O sea, ¿cómo esto les permite además pensar y orientar su práctica educativa, quienes son docentes en diferentes niveles? Porque la otra cosa que quería decir es que yo creo que tener una mirada metodológica e investigativa es fundamental también para los procesos de formación en educación básica. Yo diría que desde preescolar, o sea, como preescolar, por eso preguntaba como quiénes investigan, ¿no? ¿Quiénes hacen investigación? Pero yo creo que en preescolar, en primaria, en secundaria, en el bachillerato es súper importante que las y los docentes seamos capaces de transmitir como esa cosquillita por investigar, ¿no? Por indagar. Y que eso en sí mismo puede transformar todo el proceso pedagógico más allá de las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero plantearles, devolverles esa pregunta. ¿Cómo piensan ahora ustedes, el proceso pedagógico de la investigación? Y esto se lo dedico con mucho cariño a una muy querida amiga que se llama Katia Arreola, que por cierto está haciendo una tesis de doctorado que para mí fue como que la que me llevó a reformular cómo pensaba yo mi proceso como docenta de metodologías de la investigación y creo que es algo que de pronto tendríamos que volver a pensar. Entonces, bueno, ya me extendí, pero se las regreso a ver cómo lo viven ustedes que son, bueno, pueden no ser docentes, pero que de alguna manera nos interpela, porque nos interpela cómo se enseña, cómo aprendimos a investigar. ¿Cómo lo ves tú, Edgar? Sí, pues es una pregunta, pues yo digo que muy bonita porque de alguna manera nos saca de esa idea del investigador en solitario, ¿no? O sea, cuando tú planteas esto del proceso pedagógico, pues siempre lo pedagógico te implica a ti y a más personas, ¿no? Entonces, siempre es en esa cuestión bidireccional la pedagogía. Entonces, para empezar, creo que ya nos quita de esa idea de que somos nosotros los constructores de conocimiento, ¿no? Que también es algo que yo quería cuestionar, porque cuando se dan esos cuestionamientos de cómo hacemos la investigación, todavía hay quienes defienden o sea, que el conocimiento es de quien lo trabaja, algo así, algo así leí en alguna ocasión, pero pienso que, o sea, no, surge de un lugar, ¿no? Incluso a veces son conocimientos ya construidos. Bueno, esto es como un paréntesis antes de entrarle a la cuestión pedagógica, pero por ejemplo, yo me pensaba mucho
en estas personas que investigan o que teorizan en torno a cuestiones rituales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad son ya cuestiones construidas, porque dicen, vamos y recogemos información y luego lo volvemos conocimiento científico, etcétera. Pero si uno se pone a pensar, en realidad son ya conocimientos construidos que les ha llevado mucho tiempo llegar hacia ellos y que tiene todo una estructura no sé, de participación o sea, que te implica lugares, tiempos, espacios para llegar a construir ese conocimiento. Entonces, en realidad ya son conocimientos que ya están construidos, ¿no? Y entonces eso ya tira de alguna manera la idea de que el conocimiento es del científico, que lo pule, por ejemplo. Sí. Bueno, está como para debatirse, pero yo ahí lo que quiero comentar en la parte de lo pedagógico es que, bueno, en mi experiencia, creo que me ha resultado mucho ir como conversando con las personas el proceso de la investigación. Entonces, no necesariamente con colegas o con estudiantes, sino con las personas con las que uno hace la investigación. Por ejemplo, yo los diferentes espacios que tuve en el trabajo, sobre todo de la tesis doctoral, que es el que más tiempo me llevó, pues era en el lugar donde estuviera ocurriendo el conocimiento, por ejemplo, en el bosque, ¿no? Cuando iban a la Casa del Venado, por ejemplo, ¿no? Que todavía se hace en la Sierra Sur, o cuando van a la limpieza del bosque, cuando van a hacer esos trabajos forestales. Entonces, ahí hay un espacio muy interesante que es en las noches, cuando ya uno pone su campamento y se ponen a hacer el café. Entonces, mientras se cuece el café, mientras está hirviendo el café y mientras se enfría, pues uno platica con las personas y entonces es un proceso que trata uno de hacerlo como muy transparente, ¿no? Como explicarles, hay quienes van siguiendo el ritmo de tu investigación porque les has platicado desde el principio, ¿no? Que tú tenías pensado esto y entonces van siguiendo, incluso hasta te preguntan, ¿no? Si ya encontraste tal cosa que estabas buscando. Entonces, como que van entendiendo de qué se trata esa cosa de la investigación y entonces es chido porque pues obviamente no es en estas palabras de lo metodológico, lo teórico, esa parte procesual, sino que es como una plática mucho más sencilla, se puede decir, en cuanto a los términos, ¿no? Que no usamos cuestiones técnicas, pero es como decirles, es que sí, ya estuve preguntando y ahora lo que estoy haciendo es ver eso que me dijeron, cómo lo puedo yo poner acá, ¿no? En el escrito. Y entonces surgen otras cosas como, sí, pero eso que te dijeron, no, yo no pienso igual, y entonces se reabre, entonces regresas otra vez a un paso antes, ¿no? Otra vez a recabar tus datos. Y eso es lo chido de las investigaciones cualitativas, que no es un proceso rígido, ¿no? Sino que vas y vienes. Y entonces, no sé, yo lo veía un poco así en cuanto a cuando se trabaja pues con personas que no están familiarizados ni con la academia, ni con las cuestiones, pues, que tengan que ver con en donde nos desenvolvemos. Ya cuando trabaja uno con estudiantes, porque yo tuve la oportunidad de trabajar eh, con jóvenes de la licenciatura en Educación y Mediación Intercultural de la UAC, que están en proceso de hacer su tesis, ¿no? Y con ellos, pues el proceso es diferente porque ellos sí conocen como de las cuestiones del lenguaje, pues del lenguaje de lo investigativo, pero entonces tienes la oportunidad como de dibujarles la manera como tú quieres o piensas que la investigación puede ser mucho más social, mucho más cercana, ¿no? Entonces, pero ya eso es un proceso mucho más explícito, ¿no? Donde explícitamente usas una cuestión pedagógica para llevar la investigación, pero esta creo que a mí en lo particular me pone en mayor tensión, por decirlo así, o en mayor reto, la otra parte, platicarlo con personas que no están familiarizadas con ellos y lograr que te lleguen a entender de qué es lo que estás chambeando, ¿no? Porque ellos también tienen contacto con otras especialistas. Por ejemplo, en mi municipio trabajan mucho con los técnicos forestales o con los ingenieros agrónomos forestales, porque ellos se dedican a la cuestión de la madera, ¿no? Y pues ellos entienden esa parte, pero cuando vienes con una nueva forma que es hacer una investigación aparte etnográfica,
ahí entonces también los metes a ellos, también un dilema porque ellos quieren saber cómo funciona eso que haces, que haces tú, ¿no? Y entonces, al haber eso, y tú también con ganas de explicarles cómo, entonces creo que sí se da el proceso pedagógico porque hay dos partes, una que quieren saber, quieren aprender, y otra que también está como dispuesto a poder, enseñar. Bueno, no sé cómo, si, cómo les haya ido a quienes nos estén, escuchando por ahí, a ti misma, Margarita, ¿no? A Gervasio, no sé si tiene disponibilidad. Ahora, es como interesante los procesos que cada uno ha vivido, ¿no? Porque pues, y aparte pues también Belia, que ha trabajado más con maestras, ¿no? Con maestras, pues seguramente es otra su experiencia, ¿no? Gervasio con las cuestiones de los pescadores, quizás en su pueblo, en San Mateo del Mar, puede ser otras, pero entonces, no sé, yo lo dejaría hasta ahí para ver quién quiere también, comentar. ¿Puedo comentar un poco? Sí, adelante, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estaba escuchando todo hace rato, venía viajando todavía, pero creo que va de la mano las interrogantes ahí, ¿no? Y me parece un poco ahí también en esa misma línea que comentaba con Edgar, tenemos que entender como estos procesos, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar con chicos hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, y yo trabajo un poco ahí. Entonces, partimos nosotros muchas veces de la reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué es investigar? Decíamos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las lenguas, dan muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Ombeíes que yo hablo, o la lengua Guave, más conocida de esa manera, tiene tendencia más a la cuestión de la búsqueda, ¿no? Esta cuestión es preguntar, es buscar, ¿no? Y en las comunidades justamente hacen mucha investigación o en esos términos como lo entendemos nosotros ahora, ¿no? En esta visión académica, pero ellos justamente hacen esta cuestión de la pregunta, ¿no? Entonces, y cualquier cosa, por ejemplo, platicando con ellos, lo que decía Edgar ahorita, ¿no? Como justamente directo con estos personajes o con las personas de las comunidades. Eh, Algo que a mí me sorprendió, el ejemplo que dio uno de los señores, decía, pues cuando nosotros perdemos algo o se roban nuestros animales o se roban algo, pues dicen, nos conjuntamos nosotros para buscar, ¿no? Para rastrear, ¿no? Las huellas, ¿no? Entonces, hacen su propio proceso de indagación, ¿no? De búsqueda y toda esta cuestión y se organizan justamente, ¿no? Y cobra sentido justamente en esta cuestión del colectivo, ¿no? Que cada quien aporta también desde diferentes dimensiones, pero tiene un proceso de hallar algo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante y va ligado a esta cuestión de que le denomino también como otros procesos, que no hay una receta para justamente aprender a buscar, ¿no? O aprender a indagar y tiene que ver justamente en la práctica, ¿no? Entonces, y ahí es donde uno se forma, pues prácticamente, justamente desde estas dimensiones, ¿no? Haciendo las cosas, ¿no? Como decimos justamente desde esta parte pedagógica, cuando trabajamos con los niños, con los estudiantes, ¿cómo aprendes a escribir? Pues escribiendo, ¿no? ¿Cómo aprendes a leer? Pues leyendo y hablar también, ¿no? De esa misma manera. Entonces, esta parte del proceso investigativo, pues muchas veces, también ya se había comentado, uno se llena de muchos autores, de estas perspectivas, ¿no? Pero te quedas nada más como con ese bagaje y simplemente cuando vas al campo, pues a veces las realidades son distintas, ¿no? Pero ahí te vas empapando justamente de este otro proceso, de la realidad misma, ¿no? Entonces ahí es donde justamente te vas formando, ¿no? En esa medida. Entonces, y pues realmente uno a veces tiene muchos imaginarios o de todo lo que decimos en la academia, ¿no? Uno piensa hacer cosas, pero yo siempre le digo a los chicos, no, una cosa como es esta cuestión prescrita de lo que queremos o apuntalamos,
pero luego, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado y nos sigue pasando, tienes una temática y luego terminas, pues acotando, desarrollando, porque justamente, ¿no? La realidad es que te va como acomodando y perfilando para poder realizar las cosas, ¿no? De esta manera. Y justamente, pues yo lo que diría en este aspecto, justamente es muy importante dentro de la academia este proceso, ¿no? De conocer como los tipos para poder justamente aterrizar luego cuál nos conviene, entre comillas, ¿no? En términos de lo que hacemos, investigamos, preguntamos y en los contextos sobre todo, ¿no? Donde vamos a ir inmersos también en esa medida, ¿no? Pero sin lugar a dudas es que justamente el escenario es el que nos va como a acotar muchas de estas situaciones, ¿no? Y desafortunadamente, pues también, ¿no? Ya lo comentaba también en otros espacios, esta cuestión ahora, esta vinculación con los escenarios cada vez se ha complejizado más, ¿no? Por diversas cuestiones, ¿no? Para hacer investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, en las mismas comunidades de uno, pues. ¿No? Entonces, pero tiene que ver con la pregunta anterior de cómo se visualiza también, ¿no? La investigación o desde dónde lo estamos asumiendo o quiénes son o cómo llegamos, ¿no? Entonces, y muchas veces tiene este carácter o la gente ya lo piensa así como extractivismo, ¿no? O nada más sacar e irte. Entonces, también tiene como esa connotación, ¿no? Otras, o bien dependiendo de los escenarios, ¿no? Ya las personas también ahora, piensan, ¿no? Tú ganas mucho dinero o vas a ganar mucho con lo que estás queriendo saber, entonces, ¿cuánto me vas a pagar para darte información? Entonces, todo eso, ¿no? Es parte del escenario también de la realidad que se vive, ¿no? Entonces, pero son como elementos que uno va enfrentándose y cosas que pasan, ¿no? En este proceso de, de investigación, ¿no? Pero realmente, pues cuando uno se va aterrizando y se encuentra inmerso de esto, pues conoce, ¿no? Y es bonito en ese sentido, ¿no? Entonces, la cuestión de la realidad misma, porque luego no es lo mismo como estar, siempre se ha dicho, ¿no? Atrás de un escritorio, leer como libros, que estar directamente inmerso, ¿no? En los escenarios concretos y específicos de esa medida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gervasio. Pues yo les invito a todas y a todos que nos cuenten, bueno, primero esto, ¿no? El tema de hoy era, bueno, cómo investigamos, pero a partir de interrogar los enfoques pedagógicos que han ido guiando nuestro quehacer, ¿no? Cómo nos formamos nosotras, nosotros en investigación y también para quienes nos dedicamos a la docencia, bueno, también cómo enseñamos, cómo acompañamos procesos de aprendizaje en investigación, pero bueno, no es necesario que nos dediquemos a la docencia. Yo creo que todas, todos tenemos interrogantes sobre cómo hacemos esto, ¿no? Y cómo lo compartimos. Y hay algo que creo que está saliendo en la conversación y que quisiera puntualizar, que es, podemos pensar el proceso pedagógico de la investigación en el sentido de cómo aprendemos a investigar y cómo enseñamos a investigar, pero hay algo que también está apareciendo, que es cómo la investigación misma opera como un proceso pedagógico. Es decir, también la investigación nos permite aprender, ¿no? Y es ahí donde yo pensaba, bueno, es que la investigación o tener un posicionamiento investigativo del mundo, como esa inquietud, esa curiosidad investigativa sobre la realidad, sería súper importante para plantear y orientar nuestras prácticas pedagógicas en la primaria, en la secundaria, en el preescolar, ¿no? O sea, eso creo que sería súper interesante y súper bonito también, ¿no? Ya hay muchas compañeras y compañeros maestros que están trabajando todo el tiempo en el aula desde la interrogante investigativa, ¿no? En sus diversas salidas. Yo también quisiera recuperar esto que plantearon sobre, bueno, la investigación no es lineal, ¿no? O sea, es como más bien quizá una espiral en la que volvemos a pasar a veces por los mismos errores incluso, o eso que aparece como errores y después podemos ir moviéndonos hacia otras interrogantes, otras formas, incluso explorando nuevas propuestas metodológicas, ¿no? Ahora, decía Edgar hace rato, podemos hablar sobre metodologías comunitarias, afectivas, horizontales, pero
pues tampoco yo me arriesgaría a decir que no necesariamente es lo común hoy en día, pero tampoco es algo que apareciera, digamos, en nuestros procesos de formación formal hace unos años. Cuando yo estuve en la facultad, no era que se hablara sobre pedagogías afectivas, no, no creo tampoco que ahora sea algo común. Entonces, bueno, quiero proponer esos temas y mientras voy a ir leyendo los mensajes, a ver, Edgar, también a ti cómo te lleva esto, porque quisiera que pensáramos, bueno, cómo vamos construyendo nuestra praxis pedagógica en investigación desde estos posicionamientos políticos, educativos e investigativos, ¿no? Que creo que han estado articulados entre lo que comentabas, lo que planteaba Gervasio, Belia y María. Creo que ahí podríamos identificar tres elementos, pero en lo que vas así como agarrando los hilos de eso, voy a leer la pregunta, bueno, el comentario de Alejandro Tapia. Muchísimas gracias por ponernos sus comentarios. Escríbanos ahí todo lo que piensan en el chat del Facebook, por favor. Y Alejandro nos dice, para contribuir a la conversación, quisiera convertir que mi proceso de aprender a investigar también ha sido espaciado y progresivo. Quizás en mi formación inicial como psicólogo social aprendí bastante a saber escuchar y con el tiempo he aprendido a valorar muchísimo, que aprendí también a diseñar talleres y sistematizar esos registros, registros en campo. Así como dicen los antropólogos, vino más en la maestría. Y al principio, cuando lo estaba haciendo yo solo, al principio sentía, ya solo sentía que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Y así, risitas, ¿no? Luego ya lo tuvo, pero creo que lo más importante han sido los encuentros y la vocación de gente por compartir cómo hacen investigación atravesada por más cosas, qué es lo que hacen con lo que investigan y cómo se puede hacer esto un jale más colectivo, como dice Edgar. Y bueno, yo me gusta mucho el comentario de Alejandro y yo siento que esa es la vocación del colaboratorio, ¿no? Como compartir entre nosotras, nosotros, nosotres, bueno, cómo hacer investigación, un poco contarnos estas que hace rato Gervasio y Edgar también planteaban, ¿no? Las dificultades a las que nos enfrentamos, los miedos, las discusiones que a veces cuesta mucho trabajo abrir en espacios más formales o académicos y que nosotras decíamos, bueno, es súper importante que podamos conversar también sobre cómo nos atraviesa y cómo atravesamos la investigación. Entonces, pues muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora sí te doy la palabra, Edgar, para bueno, que nos compartas lo que tú quieras, pero yo quisiera como abrir este bloque ahora sí de, bueno, cómo después de discutir cómo enseñamos investigación, cómo aprendamos a investigar, pues desde todos estos posicionamientos que son políticos, educativos e investigativos, ¿cómo piensas tú el valor de la investigación, sus utilidades, sus formas? ¿Cómo está resonando para ti en este momento la investigación? Sí, bueno, yo quisiera contestar esa pregunta en un momento actual en el que se encuentra mi comunidad, que se encuentra en un momento coyuntural, dijo aquel. Bueno, porque esa es una palabra que casi no suelo usar, ¿no? Lo coyuntural. Me gusta cómo suena. Bueno, en mi pueblo ahorita están viviendo un proceso bien interesante que tiene que ver con muchísimas aristas, ¿no? Políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, porque entraron a una cosa que se llama venta de créditos de bonos de carbono, que básicamente son los servicios ambientales que brinda el bosque por absorber la contaminación de las grandes empresas, ¿no? Entonces, pues tenemos muchísimo bosque, pues te decía que pues son decenas de miles de hectáreas, y entonces, pues eso implica, pues, un ingreso económico fuerte, ¿no? En toda la comunidad. Entonces, algo que está interesante es como este proceso también investigativo, o sea, yo veo en las personas una, y tiene que ver obviamente con la cuestión política, pues, con la cuestión educativa y todo esto, porque existe ya una idea generalizada de querer saber, ¿no? De querer saber más. Entonces, a mí me encanta mucho cómo las personas opinan y preguntan cuando los ingenieros o las personas que están intermediando este proceso van a las comunidades, ¿no? Y preguntarles cosas como, a ver,
nuestro bosque va a seguir siendo nuestro bosque, ¿no? A ver, nosotros vamos a seguir teniendo el control de nuestro territorio, voy a poder seguir sacando leña. Preguntas interesantísimas, sobre la cuestión de los recursos, ¿no? Y es interesante cómo se mueve primero garantizar la continuidad del territorio y después la cuestión también monetaria, ¿no? Así como, bueno, a ver, el dinero nos va a llegar directamente a nosotros, quién lo va a manejar, cómo se va a trabajar ese dinero, qué porcentaje va a ser para el bosque, cómo lo podemos usar. Preguntas de investigación muy, muy interesantes, pero que a la vez también mueve muchísimas cosas, porque pues obviamente sabemos que cuando se trata de cuestiones monetarias, siempre genera algún tipo de dificultad. Entonces yo ahorita estoy posicionado justamente tanto como comunero que está viviendo esos procesos, pero también como investigador educativo, ¿no? Y como investigador, con un posicionamiento ahí político, y entonces me interesa mucho ver cómo se está desarrollando este proceso, digo, o sea, por un lado como miembro de esa acuerdo, pero también como investigador, ver cómo esto, qué tipo de impactos vaya a poder, tener. Y aquí es algo o sea, esto que estoy comentando es para comentar un término que luego se nos acusa mucho a quienes hacemos investigaciones en nuestras comunidades, y es el término romantizar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nosotros romantizamos a nuestras comunidades, no? Es que si idealizas. Y entonces yo al principio, cuando recién estaba, por ejemplo, en la maestría o empezando el doctorado, yo sí me asustaba un poco con esto y decía, sí, 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 estoy romantizando mi comunidad, no debo de hacerlo, tengo que ser más objetivo, cosa que no existe. Pero entonces yo he aprendido últimamente que esta cuestión de decir solamente lo que tú quieres decir de tu comunidad y no todo o sea, no, que al final de cuentas no tienes por qué decirle a las personas todo, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con un posicionamiento político. O sea, tú no le tienes que decir que tienes problemas entre tus comuneros por tal razón. Tú no le tienes que decir, por ejemplo, he estado viendo este problema del agua en unas comunidades, ¿no? Donde hay conflictos con el agua. Si tú le dices al Estado que las comunidades se están peleando por el agua, entonces le estás diciendo al Estado que no tenemos la suficiente autonomía o el suficiente criterio o la suficiente capacidad para resolver nuestros conflictos, y entonces nos van a mandar a los soldados, ¿no? O a la Guardia Nacional, porque no sabemos comportarnos. Entonces, sí tiene implicaciones políticas el hecho de decidir qué sí y qué no digo, ¿no? Entonces, eso, y por ejemplo, ahorita que yo estoy investigando este contexto territorial, comunitario, o sea, sí trato, y también obviamente mediante el punto de vista de los demás comuneros, qué cosas sí puedo, qué cosas es conveniente decir y qué cosas no, ¿verdad? Incluso algo bien interesante es que nosotros tenemos también cuestiones de tala de madera, ¿no? Y han habido voces dentro de la propia asamblea que dicen, no, hay que meter a la Guardia Nacional, pero otros dicen, no, 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 nosotros tenemos que saber llevar el control territorial de nuestros bosques, ¿no? A lo que voy es que creo que se aprende también a posicionarse políticamente, ¿no? Yo creo que es algo que se va construyendo a la medida que vas interactuando, y también la cuestión educativa, porque todo esto es un proceso también educativo, ¿no? El propio hecho de investigar, vas aprendiendo tú, pero también las personas con las que estás inmerso, ¿no? Ahora, por ejemplo, este proceso que se está viviendo con este programa de bonos de carbono, yo lo estoy viendo como una investigación colectiva. O sea, las personas han estado preguntando a comuneros de otros lugares, ajá, que tienen cierta experiencia, o que han tenido esto, y la gente va investigando, ¿no? Cómo podemos enfrentarnos a esta situación. Luego sacan la memoria histórica, la memoria colectiva. Nos dicen, bueno, tuvimos un caso así en el 2000 y tanto, cuando una empresa quiso venir a poner este internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo van ellos hilando cuestiones que podríamos llamarle antecedentes, ¿no? En la investigación, pero que para ellos son experiencias directas en las comunidades. Entonces, por eso creo que también, y de alguna manera, regreso a esta parte inicial cuando decíamos que este proceso, y me gustó mucho la pregunta con la que arrancaste, ¿no? El proceso de aprender, que va muy de la mano con el proceso de investigar. Entonces creo que se va moviendo mucho, y sobre todo que estamos en una sociedad con cambios tan vertiginosos y tan repentinos. Pues entonces creo que es bien interesante cómo volteamos a ver al principio, cómo acompañamos los procesos, pero con una cuestión política educativa muy bien definida, para que entonces sí,
podamos nosotros sacar aquello que a ellos les interesa que hablemos y no otras cosas que quizás nada más vayan a hacer ruido, ¿no? Yo creo que con eso, pues casi, bueno, con eso cierro casi mi participación, ¿no? Y sobre todo agradecerte las preguntas, creo que son muy, muy buenas. Ojalá que quienes estuvieron siguiendo se lleven esas reflexiones en sus propias prácticas, porque creo que eso nos puede enriquecer como investigadores, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Edgar. Y yo para ir cerrando, si alguien tiene por ahí otro mensaje, ahora es cuando lo vaya formulando, pero yo creo que ahí se abre una pregunta que podríamos charlar más adelante, que es, bueno, ¿cuáles son los usos de la investigación, ¿no? Que en muchos Ujú. momentos ha sido un debate. Bueno, por un lado, ¿quiénes hacen investigación? ¿Para qué? ¿Y cuáles son los usos de la investigación? Digamos, no es que nosotras y nosotros podemos controlar completamente para cuáles van a ser los usos últimos del trabajo que estamos haciendo, pero yo creo que en muchos casos tampoco hay que ser ingenuas e ingenuos, ¿no? Esa idea de la ciencia por la ciencia, yo creo que a estas alturas tenemos que tratar de ser lo más conscientes posible de que efectivamente hay intereses políticos, riesgos que se abren yo diría que en casi todos los temas, la verdad, ¿no? Y en eso creo que sí hay que tener también una responsabilidad social, política, ética, investigativa incluso. Y hay bueno, otros elementos que aparecen aquí sobre, bueno, cómo no romantizar yo diría, o sea, pero es que además parece que el tema es no romantizar desde una perspectiva muy vertical las comunidades, pero estamos cerca de romantizar cualquier proceso del que nosotras estemos dando cuenta, porque claro, los procesos que elegimos investigar nos atraviesan, ¿no? Y por supuesto que tenemos un posicionamiento al respecto y más vale que lo declaremos y lo hagamos consciente, porque si no podemos ir tropezándonos y hacer cualquier barbaridad. Pero por un lado está como esto siempre, ¿no? Así no lo romantices o hay que ser más críticos, pero por otro lado también esta apuesta como hipercriticona más bien, en la que entonces ya no se entienden los claroscuros y las complejidades de los diferentes procesos. Siento que es el otro polo que tampoco ayuda para comprender cómo se están desarrollando los procesos, las tensiones o lo que sea que estamos trabajando. Y lo pienso mucho a partir de los trabajos de algunos trabajos que se han hecho sobre la violencia, ¿no? Que ahora está, pues, como es un tema ineludible casi en cualquiera de los temas que nosotras y nosotros investiguemos, y que de pronto también siento que se cae como en un estetizar la violencia, ¿no? Así como en una forma de espectacularizarla, que creo que, pues, o sea, lo hablo de la violencia, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otro tema. Entonces, bueno, yo para cerrar quisiera como colocar esta pregunta en torno a, como interrogante, para que nos la llevemos pensando, pues también cuáles son los usos de la investigación. Yo creo que ahí hay que ser cada vez más conscientes de, o hacernos esa pregunta por lo menos. Y pues bueno, ya para despedirnos, primero pues agradecerles mucho esta tercera sesión. Justamente tratamos de pensar cómo habían sido nuestros procesos de aprendizaje de a investigar y cómo pensábamos los procesos de enseñanza-aprendizaje de la investigación, que ahora, como vimos, además son súper diversos y podríamos pensar el proceso pedagógico de la investigación, pero también la investigación como parte de los procesos pedagógicos, incluso de las comunidades, ¿no? Que van en su propio caminar generando procesos investigativos. Y pues sin más, les vamos a contarles que nuestra próxima sesión va a ser el 13 de noviembre y es nuestra sesión 4 y lleva por título Otras metodologías participativas y desafíos para transformar nuestra práctica. Les vamos a ir compartiendo en redes, pero bueno, pues les invitamos a que estén atentas sobre las actividades del colaboratorio. Como les hemos venido contando, la idea es abrir espacios de conversación libres para ir contando, comentando, conversando, como decía hace rato Edgar, en torno a la investigación. Y pues le agradezco muchísimo a Edgar, a María, a Alejandro, a Gervasio, a Delia y a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron acá un ratito para pensar esto del quehacer investigativo.
Pues no sé, Delia, Edgar se desconectó al parecer, pero no sé, Delia, si tú quieres contar algo, decir algo a propósito de cierre, ¿se me está pasando algo? No, pues más bien agradecer a las personas que pudieron seguir la transmisión. A lo mejor no comentaron, pero estuvieron atentas como a las discusiones y más bien también pues invitar a todas y todos que se puedan conectar para la próxima sesión, que va a ser, como bien dijiste, Margarita, en noviembre. Que estén atentos a las redes sociales. Conforme pasa el tiempo vamos a ir subiendo el cartel. Y pues también la idea es un poco que estas preguntas y estas discusiones pues se puedan hacer extensivas a los diferentes lugares donde vayan llegando y que las puedan ir compartiendo con nosotras y nosotros aquí en este espacio y que pues entre todas y todos podamos ir pues no resolviendo, porque realmente no, la idea no es resolver, sino ir pensando en colectivo, ¿no? O sea, como seguir pensando, compartiendo. Un poco me quedo con lo que nos compartía muy interesante tanto Edgar como Gervasio, como cómo pensar el proceso investigativo más allá de los espacios formales, entre comillas, escolares, sino en este caso de Edgar, ¿no? Como la propia comunidad y hace investigación, ¿no? Desde sus propias necesidades, con sus propias metodologías, y en el caso de Gervasio, pues esta otra manera de cómo se sitúa la investigación y cómo se plantea desde una manera de pensar muy específica como es el pueblo Icox, ¿no? Que es lo que nos estaba compartiendo. Entonces, más bien es eso, pues la idea es que se puedan ir los comentarios o dudas o también preguntas, también estamos abiertos para que en el Facebook, ahí en los comentarios nos puedan preguntar cosas específicas o alguna otra cosa que vaya surgiendo en la conversación. Nosotros solo estamos aquí como para provocar, no tenemos la respuesta, sino más bien compartir, provocar y pues desde lo que hemos estado viviendo en el poco tiempo que tenemos o mucho, como queramos verlo, en las cosas que hacemos, que en este caso pues es poco investigación, docencia, ser parte de comunidades, ¿no? O sea, como un poco como las actividades y las trincheras donde nos vamos moviendo, nos hemos estado moviendo en estos años, ¿no? Entonces, pues nada más es eso, agradecer y pues los estamos esperando para la próxima sesión del CAEM. Pues muchas gracias, tengan una muy bonita tarde y el próximo tema además es súper provocador, como dice Delia, porque son otras metodologías participativas. Entonces, bueno, nos vemos en noviembre, cuídense mucho y pues un abrazo a todas, todos, todes.